Buen día, a continuación le explicaré los tipos de lógica, espero que sea de su agrado. La lógica se divide en 4 ramas, la primera que son las lógicas comunes, la segunda las lógicas clásicas, la tercera las lógicas no clásicas, y por último las lógicas modales. De igual forma las lógicas comunes, se dividen en 5 tipos de lógica, la primera es la formal. La lógica formal estudia los métodos que se emplean para diferenciar el razonamiento correcto del incorrecto y los estudia desde el punto de vista de su validez o no validez. Esto significa que se desentiende de los razonamientos para solo considerar la forma. En la lógica formal todo A es B. Todo C es A. Por tanto, todo C es B. Para entender mejor le mostraré unos ejemplos. Las ranas son anfibios. Todos los anfibios son vertebrados. Por lo tanto las ranas son vertebradas. Todos los músicos son artistas. Todos los flautistas son músicos. Por lo tanto todos los flautistas son artistas. La vaca tiene 4 patas. La vaca es un rumiante. Todos los rumiantes son cuadrúpedos. Luego de explicar la lógica formal, le hablaré de la lógica matemática. La lógica matemática es una disciplina que por medio de reglas y técnicas determina si un argumento es válido donde la proposición es un elemento fundamental de esta lógica. Existen 2 tipos de proposición, la proposición simple y la compuesta. Las proposiciones simples son aquellas proposiciones que no se pueden dividir en otra más sencilla, y no poseen conectivos lógicos en su estructura. Por ejemplo, el cielo es azul. Las proposiciones compuestas son aquellas que están formadas por 2 o más proposiciones simples unidas por los conectores lógicos. Las expresiones gramaticales como no es cierto que, no ocurre que, es falso que, no, que se usan para modificar el valor de verdad de una proposición, se llaman modificador negativo. El modificador negativo no es un conectivo lógico porque no enlaza proposiciones. Se continúa con la lógica natural y científica. Es la que se establece en base a la experiencia previa. Por ejemplo, si siempre que llueve hay nubes grises y hay olor a lluvia, la lógica es que salgas con sombrilla. Si vas a salir a hacer ejercicio, lo lógico es que te pongas tenis. Si vas a hacer tu tarea, lo lógico es sacar tu libreta y tu lápiz. La lógica científica se establece mediante leyes que conforma el método científico, que son la hipótesis, el desarrollo de la investigación y la tesis. Por ejemplo, mediante el método científico puedes establecer una hipótesis de que si a una raíz la sumerges en tinta de color azul, sus flores tendrán una coloración azulada. La siguiente es la lógica material. Es la que da las características para llegar a pensamientos verdaderos cuando el objeto de estudio son los contenidos materiales del pensamiento. Esta pretende averiguar la verdad de los términos y preposiciones de un argumento y analiza el contenido real de sus premisas, por lo tanto, debe conducir a una verdad materia, una conclusión que sea concordante con la realidad. Por ejemplo, todos los osos blancos viven en el Polo Norte. Los osos polares son blanco, por tanto todos viven en el Polo Norte. Ningún hombre hace mal, este criminal es hombre, luego, este criminal no hace mal. Continuamos con la lógica modal.
La lógica modal es intencional, en el sentido de que el valor de verdad de un enunciado que contiene expresiones modales no depende exclusivamente del valor de verdad de sus enunciados componentes. Por ejemplo, veo unas cuantas nubes. Podría estar lloviendo ahí fuera. No seas tan optimista. Ahora podría estar lloviendo. En las dos se habla de posibilidad de llover, pero la diferencia está en que en la primera se habla de una cosa que puede pasar en nuestro mundo, mientras que en la segunda, de cómo las cosas podrían haber sido de otra forma en un mundo alternativo al nuestro. Existen tres tipos de lógicas clásicas. Comenzamos con la lógica proposicional. Permite el razonamiento, a través de un mecanismo que primero evalúa sentencias simples y luego sentencias complejas, formadas mediante el uso de conectivos proposicionales, por ejemplo, y, o. Una proposición es una sentencia simple que tiene un valor asociado ya sea de verdadero, v, o falso, f. Por ejemplo, hoy es viernes, ayer llovió, hace frío. Las proposiciones pueden combinarse para expresar conceptos más complejos. Hoy es viernes y hace frío. Si P y Q son proposiciones, entonces se llama conjunción y se denota por P y Q. Por ejemplo, hoy es martes y la luna es cuadrada. Continuamos con la lógica de primer orden. La lógica de primer orden es aquella en donde solamente se cuantifican las variables individuales. Lo que en efecto, funge normalmente como el sujeto de una oración cualquiera. Los hombres son mortales. El sujeto hombres está cuantificado de manera universal, es decir, todos los hombres, y hace la referencia de que todos los hombres son mortales. Los mamíferos toman leche. El sujeto mamíferos está cuantificado, es decir, todos los mamíferos, y hace la referencia de que todos los mamíferos toman leche. Los herbívoros comen plantas. El sujeto herbívoros está cuantificado, es decir, todos los herbívoros, y hace la referencia de que todos los herbívoros comen plantas. Ahora le hablaré de la lógica de segundo orden. El uso de lógicas de segundo orden comporta ciertas dificultades. El teorema de compacidad y el teorema de Loewen-Skolem. El teorema de compacidad afirma que un conjunto de proposiciones lógicas es satisfactible si y solo si cualquier subconjunto finito de estas proposiciones es satisfactible. El teorema de Loewen-Skolem afirma que una lógica de primer orden con una cantidad finita de símbolos diferentes admite un modelo numerable no válido para una lógica de segundo. Continuamos con la lógica difusa. Es una lógica multivariada que permite representar matemáticamente la incertidumbre y la vaguedad. Lo más relevante de la información es su significado, no la precisión. Consideremos el siguiente ejemplo. El corredor A es rápido. El corredor B es más rápido que el corredor A. El corredor C es más lento comparado con B. Con base a lo anterior podemos hacer dos observaciones. La oración difusa puede establecer: B es más rápido que A. Y C es lento comparado con B. Ahora le hablaré de la lógica relevante. El objetivo es capturar los aspectos de la implicación, que son ignorados por el operador del condicional en la lógica clásica veritativo-funcional. Por ejemplo, si yo soy el Papa, entonces 2 más 2 igual 5 es verdadero. Pero claramente aunque yo fuera el Papa, 2 más 2 seguiría sin ser 5. Seguimos con la lógica cuántica. Es el conjunto de reglas algebraicas que rigen las operaciones para relacionar proposiciones asociadas a acontecimientos físicos que se observan a escalas atómicas. Ejemplos de tales proposiciones son aquellas relativas al momento lineal o a la posición en el espacio de un electrón. Ahora explicaré la lógica intuicionista. Es el sistema lógico desarrollado para enfatizar las pruebas, en vez de la verdad, a lo largo de las transformaciones de las proposiciones. Una lectura de El Quijote nos asegura que del enunciado: Dulcinea es una mujer.
Tenemos una demostración, informal, que apela a las definiciones contenidas en el libro. Sin embargo, del enunciado. Dulcinea tiene un número primo de pecas o no lo tiene. No tenemos información alguna que nos permita acertarlo ni negarlo. Seguimos con la lógica binaria. Es la que trabaja con variables binarias y operaciones lógicas. Así, las variables solo toman dos valores discretos, verdadero y falso. Las combinaciones posibles serían 2 elevada a la cantidad de variables. Por ejemplo, para 4 variables serían 16 combinaciones, 2 elevado a 4 igual 16. Continuamos con la lógica temporal. Es una extensión de la lógica clásica para permitir la formalización de enunciados que incluyan precisiones acerca del momento del tiempo en que han tenido lugar. La lógica temporal nos permite discriminar si un hecho tiene lugar en el presente, en el pasado o en el futuro. Algunos ejemplos son los siguientes. Ahora vamos con la lógica informal. Se dedica a diferenciar entre formas correctas e incorrectas en que se desarrolla el pensamiento. Parte del principio que el pensamiento y el lenguaje humano es a menudo incorrecto. Existen 9 tipos de falacias, algunas de ellas como falacia ad verecundiam, falacia ad hominem, y falacia ad populum. Defiende una teoría debido a que ha sido dada por algún personaje famoso en el tema. Por ejemplo, los filósofos de la antigüedad clásica afirmaban que la Tierra estaba quieta. Se intenta rebatir una afirmación / negación debido a que se está en contra de la persona. Por ejemplo, tú no eres mi amigo así que debes estar mintiéndome. Se llega a una conclusión apelando a los sentimientos, emociones o prejuicios. Por ejemplo, estoy en contra de los inmigrantes porque nos quitan el trabajo. Para finalizar le hablaré de la lógica jurídica. La lógica jurídica examina, desde el punto de vista formal, las operaciones intelectuales del jurista, así como los productos mentales de esas operaciones. Para entender mejor le plantearé unos ejemplos. Algunos procesados son culpables. Las personas son naturales o jurídicas. El individuo puede ser culpable. Espero que el video haya sido de su agrado, hasta la próxima.